Día, querida familia, un feliz jueves para todos. Hoy vámonos con todo, con una mente positiva, con ganas, con deseos de estar felices, gozosos y sabiendo que la única manera es estar cerca del Señor, cerca del Señor. También hoy es jueves, hoy es el último día en esta semana de nuestro devocional, así que esperando para todos ustedes un feliz viernes y un hermoso fin de semana. Y nos volvemos a encontrar el lunes. Estamos hablando en estos días acerca de nuestra relación con el mundo. Dijimos que hay 3 pasos que las personas dan para acercarse al mundo, que es la amistad con el mundo, es el amor al mundo y luego es tomar la forma del mundo, ya establecernos y haciendo lo que hace el mundo. Ahora, esto tenemos que entender que va a traer consecuencias para nuestra vida. En primer lugar, dijimos que según Mateo capítulo 13, el mundo ahoga la palabra del Señor. En segundo lugar, vimos ayer que te lleva a alejarte de Dios. Y en tercer lugar, si no tenés la palabra de Dios, si estás alejado de Dios, definitivamente te va a llevar, y es lo que vamos a ver hoy, te va a llevar a un estilo de vida equivocado. Lo que vivimos a diario, es actuar como el mundo actúa, es aferrarnos a esta vida como si no hubiese algo mejor. Y es interesante, ¿no?, que la vida en comunión con Cristo es lo mejor, en comunión con Dios es lo mejor. Pero aún partiendo de este mundo, recuerdan que Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. El mismo Pablo dijo que estar con Cristo es, y utilizó esta palabra, muchísimo mejor. Estar en el mundo trae tristeza. Déjeme darle un ejemplo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. A partir del verso 13 al 18, las personas en Tesalonicenses habían malentendido a Pablo. Creyeron de que el Señor Jesucristo ya estaba viniendo. Pero como el Señor Jesucristo no vino a buscar a la iglesia, no vino todavía a arrebatarnos, había personas que estaban muriendo. Y Pablo les explica que los muertos van a resucitar. Y dice, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza, tenemos gozo. Ahora, miremos lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, y Él, o sea, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Verso 2. Fíjese lo que dice, en los cuales, o sea, los delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y fíjese cómo sigue diciendo, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, estábamos viviendo en delitos y pecados, siguiendo lo que todo el mundo hace, siguiendo la corriente de este mundo. Y me llama mucho la atención que utiliza, recuerden que Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Pues acá Efesios 12:2 dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, o sea, con la forma del príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros
vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Y por lo tanto, dice, éramos hijos, éramos naturaleza, y por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, hay un ejemplo tremendo en todo esto, todo lo que Dios dice. Antes de Cristo, ¿cómo vivíamos? Conforme al mundo, conforme a Satanás, en delitos, en pecados, siguiendo la corriente del mundo, haciendo todo lo que el mundo hace. Y me encanta porque en Efesios capítulo 2, versículo 4, habla de la diferencia. En el verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, y dice que nos amó y nos salvó por su sangre y su misericordia. Ahora, conformarse al mundo. Nosotros que hemos sido rescatados, que hemos sido salvados, tenemos que vivir bajo un nuevo patrón, una nueva regla, conformándonos a la palabra de Dios. Dice de Romanos 12:2, siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, renovar nuestra mente. Qué triste sería que viniéramos a Cristo, ser salvos y que siguiéramos viviendo bajo los mismos patrones que nos dicta el mundo. O qué triste sería que fuéramos salvados, comenzáramos a vivir bien en las cosas del Señor, pero en un punto nos volviéramos nuevamente a vivir bajo los rudimentos del mundo. Así pasó en primera de Samuel, capítulo 8. Dice la palabra del Señor. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces de Israel. Grave error, porque dice el verso 2, y el nombre de su hijo fue Joel, y el nombre de su segundo Abías. Eran jueces en Berseba. El verso 3 dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de sus padres, antes se volvieron. Y acá aparecen tres conceptos del mundo. Se volvieron a la avaricia, se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho, o sea, no juzgaron con justicia. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Verso 5. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Y fíjese lo que agregan, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras, y dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel. Fíjese qué interesante lo que Dios le respondió a Samuel. Dice, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. O sea, lo que el pueblo no quería era que Dios reinara sobre ellos. No querían una teocracia. Querían hacer lo mismo que todas las naciones. Dice el verso 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Y Saúl, que fue el rey que eligió Samuel para que reinase sobre Israel, fue un fracaso como rey, fue un fracaso como siervo de Dios y también se fue tras el mundo.
Y a partir del verso 18 dice, cuando Samuel les dice todo lo que Saúl traería en contra de Israel, todo en lo cual se iban a perjudicar, nombrando a Saúl rey. Y dice, clamaréis en aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y dice el verso 20, y nosotros seremos también como todas las naciones, como todas las naciones. Querían ser como el mundo. Dios había sacado de Ur de los Caldeos a Abraham, lo había llevado a la tierra prometida. Él formó de Jacob a las 12 tribus de Israel. Cuando fueron esclavizados en Egipto, Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, habiendo mostrado milagros, los llevó, los introdujo en la tierra prometida. Sin embargo, rechazaron a Dios porque querían ser como el mundo. Y todo esto los perjudicó en gran manera, porque se volvieron tras los ídolos de todas las naciones vecinas. Toda la idolatría del mundo, recuerden que idolatría es poner cualquier cosa delante de Dios. Y el mundo está lleno de idolatría. Y si nosotros vivimos en un estilo de vida equivocado, como vivió Israel, si nosotros después de ser salvos en Cristo Jesús, volvemos al mundo y queremos aceptar este estilo de vida, nos vamos a perjudicar. Vamos a perder nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra provisión, nuestra protección que viene de Dios. Y no hay nada mejor que todo el bien, que todo el beneficio que Dios trae para nuestra vida. Bien lo dijo el salmista, ¿con qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios? ¿Hay algo con que yo le pueda pagar? No, no lo hay. ¿Por qué? Por la gracia y la misericordia de Dios. Que Dios les bendiga, querida familia. Llevemos en nuestra mente esto, meditemos en nuestro corazón.